Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar unos minutos antes, pero es para tener un tiempo de oración, para ir también dándole gracias al Señor por estos días o por este día que nos da en especial y para seguir aprendiendo y comprendiendo de su palabra. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, nos permites poder reunirnos, escuchar de tu palabra, aprender más de ella. Gracias por esa bendición que hay sobre nuestras vidas. Gracias porque nos guardas, nos mantienes, nos cubres, nos proteges, nos sigues bendiciendo. Señor, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos de la congregación, que tú los bendigas, que tú los sigas guardando, que tú los sigas fortaleciendo, Señor, en todo lo que hacen. Gracias porque, Señor, esa misericordia se ha renovado una vez más. Gracias porque cada día, Señor, nos das una oportunidad para seguir, Señor, deseando y querer y luchando para vivir en santidad. Gracias por tu amor. Padre, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están pasando alguna necesidad. Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están delicados de salud, aquellos a los cuales les han dado un diagnóstico y en muchos de ellos, Señor, lo que no les dan es esperanza. Padre, ¿cuántas personas han sido desahuciadas? Y, Señor, es muy triste, Padre, porque muchas veces encontrar paz en esos momentos difíciles cuesta. Encontrar tranquilidad, Señor, más cuando se tiene familia. Señor, tener fe de que tú estarás, Señor, con cada uno de nuestros seres queridos. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Señor, porque has sido fiel. Señor, gracias. Gracias porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Y porque tu amor y tu misericordia, Señor, es grande. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están enfermos, por aquellos que también tal vez no lo saben, pero tal vez están deprimidos, decaídos. Tal vez han tenido una mala experiencia, Señor, y no ven un futuro cierto. O tal vez algunos se sienten solos y no se han dado cuenta que están pasando por un momento de soledad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que se sienten desanimados, aquellos que quieren dejar tus caminos, aquellos que quieren dejar por aquellos siervos que quieren dejar de compartir o de predicar tu palabra, o aquellos siervos que tal vez se encuentran en una necesidad difícil, tal vez el pago del local o algunas situaciones, Padre, que muchas veces nos cuesta, Señor, comprender por qué vienen y suceden. Y quisiéramos, Padre, y desearíamos, Señor, de que todo saliera, pero es confiar en ti, es creer a ti. Saber, Señor, que tú estarás y estás presente. Quiero pedirte por la vida, por la salud de mis hermanos, Padre, por nuestra hermana Sara Lilian de Varías, que tú sigas haciendo la obra en su vida. Dale paz a tu hija, a cada uno de a su esposo, a cada uno de sus hijos, de sus nietos. Señor, que tú sigas haciendo la obra. También por la vida de nuestra hermana Angie Flores. Ahí donde esté, guárdala, cúbrela. Señor, ábrele puertas de bendición y que esa petición que tiene por sus hijos, Padre, Señor, que tú concedas los deseos que hay en ella, por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, fortalece a tu hijo, dale fuerzas, dale ánimo. Señor, a él, a su esposa, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, a cada uno de sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú sigas haciendo la obra en la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, pedimos por estos niños que tú los sigas guardando. Señor, te pido por la vida y la salud de mis padres, que tú los guardes. Asimismo, Señor, te pido por la petición especial, Señor, de nuestras hermanas Jackie de Donado, Mabel y Telma Núñez. Señor, ahí donde estén,
que tú sigas obrando, que tú sigas haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, por la familia Rodas Parada en Panamá, que tú los bendigas. Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su esposa y congregación, que tú los sigas bendiciendo. Y gracias porque nos permites, una vez más, tener los recursos, tú has dado los recursos para poder predicar, para poder servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a meternos un poco con las profecías los mensajes mesiánicos o las profecías mesiánicas. Y hoy vamos a hablar las profecías sobre el Mesías en Zacarías capítulos 9 y 10. Amén. Con la ayuda del favor de Dios, vamos a tratar de avanzar y de ir entendiendo y de ir comprendiendo. Mire, déjeme decirle algo. A medida uno va estudiando estos libros, uno puede ir entendiendo algunos contextos al día de hoy. Ya le voy a explicar por qué. Y entender en base en la Biblia, y es tan certero que estas cosas que se dijeron hace muchos años se están cumpliendo y se cumplirán. ¿Por qué? Porque la profecía más segura es la palabra de Dios. Amén. Entonces, Zacarías capítulo 9, acompáñeme. Vamos a leer primero del 1 al 8. Zacarías 9, del 1 al 8, para comenzar esta parte. Y en lo que usted busca, Zacarías, se cree que Zacarías pudo haber escrito las dos secciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo dos secciones? Porque del 1 al 8 hay una sección que se habla sobre el pueblo, la reconstrucción, y del 9 al 14 es de la parte profética o de la parte mesiánica. Algunos creen que del 1 al 8 lo escribió su ministerio cuando él era muy joven, mientras que la segunda parte, algunos creen que lo escribió cuando ya era anciano, al final de su carrera. Aparte, del 1 al 8 y del 9 al 14 son dos temas o temas tratados diferentes en ambas secciones, ¿verdad? Del 1 al 8 hemos visto el interés por la reconstrucción del templo, y este ha terminado. Y quizás la nación había entrado en un momento ya de estabilidad, ya que todo se estaba dando. Entonces llega un momento en el cual el profeta retoma su ministerio para despertar el deseo en el pueblo de un acercamiento a Dios, enfatizando más el mensaje puramente mesiánico y espiritual. Y dice la palabra, Zacarías 9, 1, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces, aquí en esta primera parte del 1 al 8 estamos viendo una profecía de castigo sobre los enemigos de Israel. Fíjese que el pueblo de Israel siempre tuvo enemigos
que venían de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces, si Dios había de restaurar a Israel, tendría que castigar, ¿verdad?, a todos sus enemigos, aquellos que habían oprimido y explotado al pueblo de Israel porque habían tocado a la niña de sus ojos. La palabra profecía que vemos en el versículo 1, la profecía de la palabra de Jehová, viene de la raíz masa. Es la palabra que usa el profeta para empezar esta serie de mensajes y a la vez indicar la seriedad del mensaje que va a proferir en contra de todos estos pueblos enemigos. Esta segunda parte, como decimos, fue posiblemente pronunciada en los últimos días de su ministerio. Entonces la primera condenación es dirigida contra la tierra de Adrac, que probablemente era una región muy cercana a Damasco y a la misma capital de Siria. Mire, primero, fuimos aquí, volvamos otra vez, y dice en el 1, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco. Damasco, ¿dónde está hoy? Bueno, hoy en día es la capital de Siria y Adrac estaba como al noroeste. Estuve buscando en un mapa, estaba como al noroeste de Damasco y habla del pueblo sirio. Imagínense, es hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no habla sobre qué castigo iban a sufrir en esta región, pero que no diga que no iban a tener castigo, no significa que el castigo no iba a ser real. Amén. Porque dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque Adrac y Damasco que pertenecían al territorio sirio. Porque a Jehová deben de mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Amén. Entonces, si Siria fue castigada hasta ser subyugada bajo órdenes de Alejandro el Grande, fue muy castigada, porque son naciones que después de alguna invasión que pasó, no volvieron a tener el esplendor que tuvieron en algún tiempo, ¿sí? Se han vuelto o se volvieron naciones pobres. Y mucha gente habla o piensa, ¿cómo es posible de que estas? No, es que mire, aquí estamos viendo de que todas estas naciones tuvieron una oportunidad. ¿O acaso no la tuvo Nínive? ¿Acaso no fue el profeta Jonás a predicar? ¿Y cuánto se tardó el Señor? ¿O cuántos años después llegó la destrucción de Nínive? 100 años después. ¿Acaso el Señor no trató con Nabucodonosor? Claro que sí. Quiere decir que el Señor siempre ha mandado un mensaje de arrepentimiento. Y depende de uno si lo toma o no lo toma. Entonces, el pasaje deja claro el señorío que Jehová tendría sobre toda la tierra. En el versículo 2 dice Amat, también Amat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de calles. Amén. Fíjese que Tiro se edificó sobre una isla rocosa que está a 800 metros de tierra firme. En tierra firme, quiere decir que esta es una isla. Y entonces también estaba Tiro, como Tiro la antigua, que estaba dentro del territorio, pero también está una isla que está a 800 metros de tierra firme, Tiro. Sus habitantes eran navegantes y la mayoría de ellos era comerciantes. Entonces fíjese que esta sociedad o este pueblo prosperó grandemente y fueron creciendo hasta considerarse invencibles. Militarmente era casi imposible vencerlos, pero el Señor dice que se apoderará de ella y que la orgullosa ciudad de Tiro sería destruida. Dice el 3, bien que Tiro se edificó fortaleza
y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, que es que llegó a ser muy próspera. Y dice el 4, he aquí el Señor la empobrecerá y la herirá en el mar su poderío, y ella será consumada a fuego. Entonces llega Alejandro el Grande, el conquistador, y conquista esta ciudad de Tiro. Es una clara señal del cumplimiento de esta profecía. Mire, estamos hablando de profecías sobre el Mesías, y las profecías de Zacarías se estaban cumpliendo. Fíjense que el ejército cuenta cómo es que Alejandro el Grande derrotó. El ejército enemigo construyó un camino en el mar, rellenando la brecha que separaba a Tiro de tierra firme. Eran 800 metros, no era mucha cosa. De esta manera destruyó su poderío para siempre. Habla también de Tiro, de Sidón y ahora de Ugarit y otras ciudades fenicias que fueron famosas, aunque la historia no registra a los fenicios como conquistadores. Entonces, estas ciudades fenicias se hicieron sabias, o más bien se creyeron sabias, porque dice la palabra en el 2, en la parte Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. ¿Por qué la palabra dice aunque sean muy sabias? Porque hay que recordar algo, que el alfabeto, oiga, el alfabeto tuvo su origen entre los fenicios. La literatura tenía mucha discusión entre ellos, como lo atestiguan. Hay unas tablillas de Ras Shahram o de la antigua Ugarit. Entonces, el origen del alfabeto se origina con ellos. Llegaron a ser unas personas muy sabias, entendidas. Versículo 2, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Amén. Aunque sean muy sabias. Entonces, su pretendida sabiduría, entonces la defensa natural de Tiro, además de las riquezas que acumularon con el producto del comercio, crearon una barrera social con el pueblo de Israel. Entonces, este estaba en un lugar muy estratégico. Si usted se ubica en el mapa, al norte de Israel, sobre esta parte del mar Mediterráneo, está Tiro. Entonces, era un lugar muy estratégico para hacer negocio. Imagínense, era un puerto, lo importante que es un puerto. Y ahora imagínense esta ciudad a 800 metros de tierra. Es una forma todavía hasta... Entonces, mucha del comercio pasaba por donde ellos. Y por eso dice que amontonaron plata como polvo y oro como lodo de las calles. Ahora, ¿por qué estos pueblos iban a ser destruidos? Porque adoraron a dioses falsos y prosperaron. Pero el Señor no dejaría sin castigo a los fenicios. Entonces el Señor se apoderaría de esta región y castigaría, destruyéndolos hasta consumirlos. Lo dice el versículo 4. Aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. ¿Cuál era el poderío de ellos? El mar. Y ella será consumida de fuego. Fíjese que el fuego es símbolo de juicio consumidor que Jehová traía o traería sobre esta tierra, así como el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, y también como el juicio que vendrá sobre el mundo, porque dice que ya no la va a inundar con agua, pero sí con fuego. Amén. Entonces, tradicionalmente los fenicios nunca fueron enemigos peligrosos para los israelitas. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor iba a castigar a los fenicios si estos no eran enemigos potenciales? No era aquellos de que fueran conquistadores a destruirlos. Iban a ser castigados por dos razones: por el orgullo y por la idolatría. Porque fíjense que la adoración a Baal y a Cera tuvo su apogeo en los días del rey Acab y de la reina Jezabel. Jezabel era descendiente de los fenicios, entonces ella fue la que impulsó también en Israel
la adoración a Acera y a Baal. Recuerde que cuando el profeta Elías destruye a los profetas de Baal y Acera, quien se levanta enojada es Jezabel y le dice, te voy a matar. Amén. Entonces, Jezabel era descendiente de los fenicios y ferviente servidora de Baal, como probablemente lo eran todos los fenicios. Amén. Recuerde, Baal y Acera. Baal su hijo, Acera la madre. Y esa idolatría sigue hasta el día de hoy, porque hoy se sigue adorando a una madre y a un hijo. Y sabemos que ese no es el Señor, ¿verdad? Entonces, el orgullo y la idolatría constituyen una afrenta contra Dios. Estos pecados han conducido siempre a los pueblos a alejarse de Dios. ¿Qué hace la religión? A alejar al hombre de Dios. Hace una separación. Esa es la religión. ¿Ok? Entonces, en el versículo 5 ahora habla de las primeras ciudades que le acabo de mencionar. Están al norte de Israel. Usted se ubica en el mapa donde está Israel, y normalmente todas estas ciudades que le dije están hacia el norte. Muchas de ellas, como el caso de Tiro, a la orilla del mar, y están las demás, y también al norte está Damasco, ¿verdad? Pero ahora cuando habla en el 5, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Estas ciudades están hacia el sur de Israel, como también Egipto, ¿verdad? Que está hacia el sur. Entonces, estas eran ciudades filisteas. Aquellas de allá arriba eran fenicias. Aquellos era la idolatría, el orgullo. Pero estos sí eran enemigos en cuestión de guerra, de querer destruirlos. Entonces, estas eran ciudades filisteas. Entonces, estas mantuvieron constante enemistad con el pueblo judío desde que los israelitas llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Fueron atacados por los filisteos en varias ocasiones. En el tiempo de los jueces, ¿se acuerda ya en los días de Sansón? En los días del profeta Samuel, cuando el arca fue capturada por los filisteos y puesto junto a Dagón. Eso está allá en primer libro de Samuel 5, 1 y 2. ¿Dónde más? David en los días de Saúl, peleando contra el filisteo, el gigante Goliat, primer libro de Samuel 17. Entonces, la soberbia de los filisteos sería destruida y dejaría de haber rey en Gaza. Imagínense, dejaría de haber rey ¿en dónde? En Gaza. Entonces, filisteos significa extranjero. Ya lo vimos que estos venían de allá de la ciudad, de la isla de Creta, y estos estaban dentro de la tierra o región de Canaán. Canaán era toda la tierra, y dentro de estos habían 33 reinos que el Señor le dijo a Abraham, te voy a dar esta tierra. ¿Por qué te voy a dar esta tierra? Porque esta tierra, sus habitantes son idólatras, adoran a dioses, y yo no puedo permitir la idolatría en la tierra, porque es un pecado. Amén. Es un pecado. Entonces, tú vas a ir y yo te la daré a ti. Y después, con Israel, es que le dice, van a conquistar la tierra y hay que sacar. ¿Por qué hay que sacarlos? Porque así como en aquel tiempo era necesario sacarlos de la tierra, recuerde que eso es figura ahora de nuestras almas. En nuestras almas hay áreas. Sí, hay áreas. La envidia, la hechicería, el enojo, la maledicencia, la lascivia, la lujuria, la fornicación, etc. Hay muchas áreas, el orgullo, la mentira, un montón que hay que ir eliminando de nuestras vidas. Entonces, la soberbia de los filisteos
sería destruida y no iba a haber rey en Gaza. Miren qué interesante esto. Entonces, esta ciudad, por ser una capital importante entre los filisteos, amén, Ascalón y temerá, y Gaza también, y se dolerá en gran manera. Entonces, por ser una capital importante de los filisteos, es mencionada como una gran ciudad y estaba situada en la ruta comercial entre Egipto y Mesopotamia. Entonces, para poder tener ese camino es donde está allí, ¿verdad? Era una ciudad muy importante. Entonces, por la importancia de este comercio que había, no podrían ellos sobrevivir sin rey. Y la muerte del rey sería la muerte misma de Gaza. Entonces la profecía habla contra los mismos filisteos, a quienes ya no se les vuelve a mencionar como nación, y que iban a ser anexados a otros pueblos. Y usted se da cuenta, al día de hoy, ellos no son reconocidos. Oiga, al día de hoy, ellos no son reconocidos, ¿cómo qué? Como pueblo, como nación. No es reconocido. Están allí en un sector. Y déjeme decirle algo. Ellos no tienen interés en ningún momento de hacer la paz con Israel. No lo tienen. Nunca la han tenido. Por eso no se ha firmado. Y el día que se diga paz, 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 es que va a ser puesto, eso más adelante, ¿verdad? Va a estar puesto el anticristo. Pero ellos no tienen deseos de hacer la paz. Ellos lo que tienen el deseo es de ver a un pueblo, como el caso de Israel, porque han sido enemigos, mire desde cuándo. Y al día de hoy no son reconocidos como nación. Y quieren ser reconocidos como Estado. Eso es lo que muestran. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me estoy metiendo en esto? Porque aquí está. Y perecerá rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Toda esta región de los filisteos, ¿verdad? Donde estaban todas estas ciudades. Entonces, ahora, Asdod y estas partes de aquí, ahora son territorio israelita. Si usted lo busca, ahora pertenecen a Israel y estos fueron relegados. Entonces, según la profecía, toda la región de los filisteos llegaría a ser parte de Israel. ¿Ya se cumplió? No, pero se va a cumplir. Entonces, aunque previamente, según lo que dice en el versículo 7, oiga lo que dice el 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Entonces, previamente tendría que ser limpiada de todas las prácticas paganas, como los sacrificios y las comidas que hacían en honor a sus dioses, que iban en contra de las normas levíticas. Para eso es Levíticos 17, versículo 10. Ley contra el consumo de sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De ahí es hasta el versículo 16. Amén. Porque dice el 15, y cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no lo lavaré ni lavaré su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Ok? Esta sección que acabo de hablar sobre las comidas o las normas levíticas están en Levítico 17 del 10 al 16. Esto lo hacían estos pueblos. Entonces, Asdod llegaría a ser parte del remanente, como muestra de la obra de santificación que habrá en el tiempo mesiánico, donde dice, estaba en el 9:6, habitaré en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Y al día de hoy esta ciudad de Asdod
pertenece al territorio israelita. Amén. Ok, versículo 8, entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ahora, el texto ya no está haciendo referencia al pueblo filisteo, sino al pueblo de Dios en la tierra de Judá. ¿Por qué? Porque Judá iba a ser un objeto de cuidado especial del Dios que velaría por ellos todo el tiempo, de aquel pueblo indefenso. Ya no iban a ser oprimidos ni castigados por los más fuertes. Y esto termina con un mensaje de consuelo y de esperanza, porque este pueblo había sido víctima de muchas humillaciones. Entonces el Señor dice que los iba a defender de cualquier ejército que acampara cerca de ellos, de este paso o de vuelta, no iban a atacar a Jerusalén. Entonces, en la historia, Alejandro el Grande, cuando fue a Egipto, a su regreso pasó cerca de Jerusalén. Fíjese, Alejandro el Grande, el que había conquistado también, el que conquistó allá a Tiro, ¿verdad? Entonces, pasó cerca de Jerusalén, pero no hizo ningún daño a la ciudad ni a sus habitantes. Más bien, les concedió favores. Y así se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Sin embargo, la verdad más trascendental de este versículo es la providencia de Dios, la garantía que debemos de tener que todo está bajo el control de Dios y que nada ocurrirá sin que Él lo permita, porque aún el castigo hacia Israel fue permitido por Dios. Él fue el que lo permitió. ¿Por qué razón? A causa de la desobediencia, del pecado, de las abominaciones que llegó a ser Israel. Entonces, Él no les permitió a los griegos que tocaran a su pueblo y lo anunció mucho antes de que sucediera. Amén. Versículo 9. Habla del 9 al 17, vemos la llegada o aparición o, como algunos ocupan, advenimiento del Mesías, el rey venidero de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valientes. Fíjese que este es uno de los pasajes más conocidos del profeta Zacarías por el cumplimiento de la entrada triunfal del Señor Jesús por Jerusalén. Entonces, aquí vemos al Mesías, el rey que viene a ocupar su trono, tal como se afirmó el profeta allá en Zacarías 6:13. Ya lo vimos, pero se lo dejo para que usted pueda ir a buscarlo. Si notamos, el Mesías toma la figura de un rey humilde, fuera de toda pompa, que caracterizó siempre a los monarcas de la época. Entonces, este Mesías tendrá la característica de ser justo y victorioso. En otra versión se traduce también como justo y salvador. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Amén. Entonces, estos dos títulos son usados frecuentemente en el libro de Isaías, principalmente entre los capítulos de Isaías del 40 al 66, que juntamente con este pasaje presenta esta profecía o esta verdad preciosa de la Biblia, ¿verdad?
la profecía sobre la aparición del Mesías. Ahora, nuestra salvación es el fruto de la justicia de Dios y que Dios por su justicia procura nuestra salvación. La palabra hebrea yashá se puede traducir como salvación o como victoria. También la traducción yashá por victorioso es legítima y guarda una relación estrecha con la salvación. Y sí, más que todo cuando entendemos que la salvación es un acto de liberación, porque la salvación nos libró de la maldición, del yugo. Amén. Entonces, para que la liberación se dé, debe de haber un libertador. Y ese libertador para usted y para mí es Cristo. Ahora, la humildad del rey Mesías, que ha de venir, se nota en que viene montado sobre un asno, que es un animal de carga. Ahora, fíjese, ¿por qué razón el Señor entró en un animal, en un asno, y no en un caballo? Porque normalmente cuando usted y yo leemos o vemos alguna serie, alguna película, de que normalmente el rey, ¿verdad?, ocupaba caballos para verse, ¿cómo se llama?, poderoso, etcétera. Bueno, fíjese que normalmente el caballo lo ostentaban los reyes. Amén. El asno no es el clásico caballo, sino una bestia sencilla. Entonces, aquí el profeta está hablando de una escena de humildad. La profecía es sobre la escena de humildad, que el rey o el Mesías iba a entrar en un asno. Y el asno no era un animal despreciable. Sí, porque cualquiera puede decir, no, es que mire, los asnos, el asno es mejor que el caballo. No, no, permítame, déjeme explicarle. Los príncipes montaban asnos en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra usaban caballos. Entonces, cuando un príncipe o el rey entraba a un lugar en un asno, era una señal de que llegaba en paz, era en paz. Pero si el príncipe o el rey entraba en caballo, era una señal de que la visita no era de paz. La visita era de llegar y mostrar. Es como que, un ejemplo, es como que alguien viniera hoy y viniera solo, ¿verdad? Déjenme ponerlo así de esta manera. Viene solo y se presenta y hablamos. Pero ¿qué pensaría si usted ve a alguien que entra con dos personas armadas? O la persona que primero vino sola, pero en la segunda visita viene con una pistola mostrando. Usted sabe que, cuidado, ¿verdad? Eso no es tan fácil. Entonces, para tiempos de paz, un asno. Para tiempos de guerra, caballos. Entonces, el caballo era la montura propia del que va a la guerra. El asno se usaba para las entradas solemnes con carácter amistoso. Fíjese que el Señor, cuando entró a Jerusalén en esa entrada triunfal, ¿a qué entró? A traer paz. A traer paz. No llegó con un caballo a imponer, no. Y Él tampoco ha venido a imponer a nuestras vidas. Entonces, en el versículo 9 vemos las características de un Mesías justo y salvador. Y en el versículo 10 se plantea la misión de paz y de dominio. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, si un rey quiere dominar a otro, debe de contar con un ejército fuerte, ¿verdad? Y grande para vencer a su enemigo. Pero no es el caso del rey divino que ha de venir, porque él está diciendo que va a eliminar todo poderío militar existente en su pueblo, porque cambiará las armas de guerra por las armas de la paz. ¿Amén? Entonces, al día de hoy, increíble, miren el año que estamos y todavía vemos guerras, vemos esos portentos, ¿verdad? Ahora ya no se presentan con un caballo, pero sí con un portaaviones.
no se presentan ahora con caballos, pero sí con tanques. Amén. Entonces, y estamos viendo de una paz universal y del dominio que Él va a establecer. Esto por eso es profecías mesiánicas de lo que va a venir. Entonces, y Él mismo hablará de paz a las naciones y su dominio se difundirá por toda la faz de la tierra. Recuerde, Satanás es el imitador. ¿Y qué ha dicho y qué vemos como en el libro, en las profecías o en el Apocalipsis? De que dirá paz, de que traerá paz, pero será por un tiempo. Y sabemos que esa paz no va a ser eterna, como la que el Señor promete. Entonces, recordemos que el reinado de Dios será universal y lo establecerá únicamente este rey, el Mesías. Entonces, esos dos versículos guardan una relación muy estrecha con la misión del Señor Jesucristo, más que con el ministerio del descendiente de David, Zorobabel, ¿verdad? Que era aquel que había que reconstruir. Entonces, recuerde que también vimos que por eso estaba el sumo sacerdote y Zorobabel, y el Señor iba a tomar el trono y, oiga, el trono y el sacerdocio. Y por eso cuando vemos también que se habla de Babilonia, la que está el día de hoy, recuerde que es un estado político y religioso. Porque el que está sentado allí, el que es, oiga, es el religioso de mayor jerarquía en el mundo de esta religión, pero es un jefe de Estado. ¿Verdad? Porque es todo lo del anticristo, Satanás, es una imitación. El Señor cuando vino, no vino a tomar, porque no era el tiempo, pero sí entró con una señal de paz. Entonces un día el Señor va a tomar el dominio físico de este mundo. Porque Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Pero va a llegar ese momento, amén. Entonces, en los versículos que acabamos de leer hay un panorama completo de la misión de nuestro Señor, ¿verdad? Que cuando Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, cumplió la profecía aquí descrita por Zacarías. Entonces, las cualidades que este profeta menciona es justo y salvador, y las demostró Jesús con su vida y con su ministerio. También trajo un mensaje de paz y de libertad, porque paz y libertad que fue por medio de la salvación que a usted y a mí nos fue otorgado. Amén. Entonces vemos a justo, salvador, príncipe de paz, rey y libertador. Son algunos de los títulos que como creyentes, ¿verdad?, le atribuimos al Señor. Y de verdad que lo son, no, o que lo es. Y Zacarías lo profetizó con claridad. Versículo 13 y 14. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Entonces, aquí vemos ahora expresiones militares que aparentemente estarían en contradicción con el versículo 10, con la forma pacífica de cómo el Mesías lograría la victoria. Ahora, volviendo al versículo 10, ¿qué dice? El fin, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces,
pareciera que hay una contradicción con los versículos 13 y 14. Porque el 14 dice, y será Jehová visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Amén. Entonces, pareciera que hay una contradicción. Amén. Pero en esta ocasión no está hablando de una batalla militar, sino del establecimiento de una paz eterna que será lograda por la misma intervención divina. Amén. Entonces yo espero que quede claro eso. Ahora, en el versículo 13, usted se da cuenta, dice, hace una mención de Grecia en la parte B. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Y te pondré como espada de valiente. Entonces, hay algunas conclusiones que algunos comentaristas proponen, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces, porque para algunos ha causado como esta mención de Grecia, ¿pero por qué? Amén. Entonces, algunos han propuesto que esta sección fue escrita en una fecha tal vez posterior. Otros piensan que fue un agregado y otros piensan que es una predicción profética que tuvo su cumplimiento durante la guerra de los macabeos, cuando derrotaron a Antíoco Epífanes, sucesor del griego Alejandro el Grande, en el año 65 antes de Cristo. Esto es según Jerónimo, ¿verdad? Los judíos de la época macabea entendieron que lo que se logró fue el cumplimiento de esta profecía. Los macabeos era un movimiento como de independentista, si podemos hablarlo, de aquellos pueblos que habían invadido o cautivado o atacado a los pueblos de Israel y que duró por mucho tiempo. Entonces, fíjese que hay que tomar en cuenta que la palabra usada en hebreo es Javán, traducida aquí como Grecia, que también se usa, fíjese, aparece en Génesis 10, versículos 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, versículo 4, los hijos de Javán. Y en Isaías 66, Isaías 66, 19. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre las naciones. ¿Ok? Entonces, aquí probablemente, porque Zacarías, probablemente la razón por la cual el profeta Zacarías menciona en el versículo 13 a Grecia, podría tomarse como una referencia a los pueblos lejanos, extremadamente lejanos y no necesariamente a Grecia. Amén. Podría ser, ¿ok? Entonces, para ponerle un ejemplo, de aquí de donde está la iglesia en Esplendora, a Dallas, que es otra ciudad dentro de Texas, a Dallas, está a 4 horas. Entonces, imagínese que si aún en carro es lejos, porque 4 horas en carro, imagínese cómo sería ir a pie o cómo habrá sido en aquel momento ir en carreta, en caballo, lo que fuera. Entonces, déjeme imaginar, esto es mi conclusión, de que pueda ser que aquí se creara un dicho, decir, no hombre, para mencionar a cualquier lado, ¿verdad? En vez de decir, que aquí está demasiado de lejos, no hombre, es que aquí está hasta Dallas. Y no necesariamente estaba hablando de que
ir a Dallas como tal, sino por lo lejano. Entonces, esta es como la conclusión de historiadores, de comentaristas. ¿Por qué razón se habla de Grecia? Entonces entonces podríamos hablar de que se está refiriendo a pueblos lejanos, no necesariamente Grecia, pero pueblos que estaban extremadamente lejanos, que también fueron en contra de la voluntad de Dios, que adoraban a ídolos. Amén. Entonces, aparte de cualquier discusión que se pudiera entrar sobre este asunto, lo que podemos notar es el poder de Dios, que es lo que aquí está hablando, que el poder de Dios actúa sobre el mundo entero, teniendo bajo su control y dominio los gobiernos e imperios terrenales. Amén. Entonces, por si usted decía, hermano, pero ¿por qué Grecia? ¿Qué hizo Grecia? ¿Qué pasó? Porque Grecia, por medio de Alejandro el Grande, no tocaron. Amén. No tocaron Israel o la tierra de Israel o de Judá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la lucha no será militar, sino espiritual. Jehová peleará la batalla con gran poder, representado aquí por la flecha y el relámpago. Cuando el Señor venga a tomar posesión de este mundo, no va a necesitar a un ejército, porque no lo necesita, sino que tiene el poder, ¿cómo? Para poder destruir a todos. Entonces, el apóstol Pablo también nos dice, miren, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la región. Empieza a decir, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ¿qué más? Que el Señor saldrá como un campeón con el sonido de trompeta, que simboliza el poder de su palabra, y vendrá como torbellino. Amén. Amén. Yo espero darme a entender, hermanos. La verdad que no es fácil, ¿cómo se llama? Hablar en cierta manera, de temas escatológicos, ¿verdad? O mesiánicos. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor estamos aprendiendo. Porque ese es mi deseo, que usted y yo aprendamos. Versículos 15 y 17. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. 17. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Entonces, aquí estamos viendo un panorama de una victoria indiscutible sobre los enemigos del Señor. Ahora, versículo 15 presenta algunas expresiones metafóricas, como devorar y pisotear las piedras de hondas. Dice el 15, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Amén. Entonces, la protección de Jehová será tan real para su pueblo que sus enemigos los atacarán, mas no podrán dar en el blanco. Y las piedras de la honda que no dieron en el blanco serán pisoteadas. Dice, beber la sangre como vino es algo que va en contra de los preceptos de la ley. Sí, se recuerda que lo leímos hace un momento, de que aquellos pueblos, en el caso de los filisteos, iban a ser destruidos porque bebían sangre. Entonces, recuerde que la ley prohíbe se prohíbe tomar sangre, porque la sangre era símbolo de vida. Entonces, aquí no está hablando de algo literal, no está hablando porque el Señor no va a quebrantar su palabra, no va a ir en contra de su ley. Entonces, se trata de una figura, como en algunos, de una hipérbole. Simplemente señala que la destrucción de los enemigos será muy grande
y completa. Amén. No es de algo literal, sino como figura. 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Entonces, en el versículo 16 presenta la misma escena de un punto de vista diferente. En el versículo anterior vimos el castigo para el enemigo y aquí vemos la recompensa para el pueblo de Israel. El pueblo será coronado como piedras preciosas, como un lujoso y llamativo diamante. Es la recompensa doble que se les prometió en el versículo 12. Amén. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y el 16. Y él los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Entonces, aquí podemos notar también en este versículo un mensaje escatológico de salvación lograda por la intervención divina. El Dios justo y victorioso se levanta para salvar. Entonces, esta salvación consistirá en el cuidado y provisión tal como lo presentan los evangelios. Y en el 17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Entonces el versículo 17 termina con una exclamación sobre la bondad y la hermosura de Dios. La salvación que obrará será de restauración. La tierra producirá por causa de la presencia del Dios, el trigo y la uva abundarán. Amén. La promesa no es solo la producción de trigo y vino, sino el efecto que esto producirá en el pueblo. El trigo alegrará a los jóvenes, es decir, que iba a haber una alegría. Pero debemos, y quiero terminar con esto, es de mencionar y entender que este es un lenguaje metafórico para indicar una época de prosperidad y bienestar que vendría el día que Jehová actúe para salvación. Amén. No es que a las doncellas se les va a dar vino para que se, ¿cómo se llama? Se alegraran, no, sino que era el hecho de que iba a haber abundancia. Amén. Recuerde también que el vino era el jugo de la vid y estaba el vino que era fresco, recién exprimido, porque nosotros cuando oímos la palabra vino, automáticamente hablamos de algo con alcohol. No, vino es el jugo de la vid, pero también está el fermentado. Amén. Entonces, mire, hermanos, yo pensé que iba a poder tocar el versículo 10, pero el capítulo 10, perdón, pero definitivamente que no, solo el capítulo 9. Pero increíble, ¿verdad? Todo lo que vamos aprendiendo poco a poco con la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Yo sé que, hermanos, lo que le he dado hoy, que solo ha sido un capítulo, pero es necesario, entendiéndolo, hermanos, probablemente lo podíamos ver visto en 2, 3 enseñanzas y con un poquito más de detalle y todo lo demás, pero como le he dicho, mi intención es ir metiéndonos poco a poco, ir entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque ya va a llegar el momento en que el Señor nos va a permitir que podamos ver otras porciones como Ezequiel, de Daniel, ¿cómo se llama? De Jeremías, en el cual y también vamos a poder ver el Apocalipsis y a tener una base para poder entender mejor de dónde viene. Pero es necesario comprender y entender. Así que vamos a orar para despedirnos y darle gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, una vez más poder estar en su casa. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites, Señor, poder presentarnos delante de ti, a aprender de tu palabra. Bendice
a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Que pongas tú ese deseo y ese anhelo de aprender más de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, y también para mis hermanos de Esplendora, recuerden que este domingo ya tenemos el culto a las 8:30 de la mañana. Volvemos a nuestro horario habitual, a nuestro horario normal. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.